molestan sus profesores. Mismo que haga host a uno de ustedes.
Ahora sí me escuchan, chicos. Sí, profe. Porque tenía la idea de que ahorita nos tocaba laboratorio y está esperando que se conectaran los profesores para darles el host. No sé ni en qué día vivo. Muy bien, chicos, entonces es la clase de teoría. ¿Qué es lo que tenemos que ver el día de hoy según su calendario? Hongos, profe. Okay. Vamos a empezar con la clase. Prenden sus camaritas. Jefe de grupo. Toma captura de pantalla. Okay. Y la subes al Classroom de teoría como novedad. Listo. Ya habíamos avanzado en ese tema, en generalidad. Estoy bien norteado ahorita. ¿Ya habíamos visto esta presentación? No, profe, todavía no la empezamos. Muy bien. Su profesor ni estudió su presentación, no sé cómo le va a hacer, pero ya vamos a empezar aquí. A ver, Jimena Sánchez, ponte tus lentes. Muy bien. El tema de hoy es generalidades de los microorganismos del suelo. Ese es el primer tema del segundo bloque. En este bloque vamos a abarcar ya las cuestiones biológicas del suelo. Todo el bloque pasado fueron puras fisicoquímicas y cómo entre ellas interactuaban y daban un ambiente propicio para los microorganismos. Vamos a tener suelos erosionados, suelos forestales, suelos agrícolas, pero cada uno en su propio entorno. A partir de este tema, vamos a ver no te preocupes, Juan Carlos. Qué bueno que me avisas. A partir de ese tema vamos a ver cómo es que todas las interacciones del primer bloque van a afectar a las poblaciones del suelo y a los ciclos bioquímicos. En este caso, los grupos funcionales, ¿ok? Entonces, para comenzar vamos a ver las generalidades de los microorganismos. El primer tema vamos a ver de lo general a lo particular. Posteriormente a ese tema, vamos a empezar a ver cada una de las poblaciones del suelo. Vamos a ver que el suelo es un recurso dinámico y ya vimos toda la parte físico-química. A partir de este momento, cuando vemos nuestro agregado del suelo, ya no nos vamos a concentrar que en el cuarzo, que en la arcilla, que el agua, materia orgánica y aire. Nos vamos a concentrar en lo que es la fracción orgánica viva, que vendrán siendo para nosotros lo más importante las bacterias o microorganismos, porque también vamos a ver hongos, ¿ok? El suelo se le considera una caja negra. Digamos que no sabemos realmente lo que está pasando ahí. Tenemos nociones por separado. Podemos estudiar a los fijadores de nitrógeno, a los solubilizadores del fósforo, a aquellos que utilizan el azufre elemental como donador de electrones, a los hongos que degradan materia orgánica, a los actinomicetos que degradan materia orgánica de difícil descomposición.
pero una interacción en un elemento dinámico de todos ellos con la fracción físico-química del suelo, realmente nunca la hemos podido estudiar al 100%. Siempre hemos visto como porciones de cada uno de ellos, pero llegar a un consorcio y a un dinamismo en el suelo no se puede. Sabemos que por cada gramo de suelo hay miles de especies y millones de organismos o microorganismos. Cualquier cambio en este ambiente, hay algunos que lo podrán resistir, algunos que no. Por eso se dice que el suelo es dinámico. Vamos a ver la descomposición de la materia orgánica, la reducción de nitrógeno, la fijación de nitrógeno, degradación de contaminantes, la sucesión vegetal que se da. Y todo esto lo vamos a abarcar durante este segundo e inicios del tercer bloque. Nosotros vamos a separar a los microorganismos del suelo, que nos interesa estudiar en esta materia, en bacterias y hongos. Ya el semestre pasado, ¿quién está llevando micología ahorita? Yo, Jefe de grupo, tú repites conmigo, ¿verdad? ¿Ya listo para efectivamente, pues tengo seminario también mañana. pues persínate, porque el examen está largo. Sí, a ver, rólelo. Yo no lo tengo. Ah, pues consígalo. Está muy seguro el profesor Joel de sus exámenes. ¿Quién más repite conmigo? Teoría. Yo también, profe. Todos los demás ya la llevaron, ¿verdad? ¿Tengo a alguien que no ha llevado micología? Pues no les digas eso. Hay que espantarlos. Durante el primer bloque de micología vieron las generalidades, inclusive les hablaron de diluciones de suelo, aquellos que llevaron, seguro los que llevaron micología con el profesor César les ha explicado o les explicó bastante, porque él ha dado esta materia. Cuando yo era alumno de servicio, él daba laboratorio de lo que era ecología microbiana del suelo. Aquellos que estuvieron el semestre pasado con el profesor Joel y conmigo, con la profesora Pati y el profesor César en laboratorio, seguro que vimos los de las diluciones, porque ahora sí, yo estuve ahí, soy testigo, sí se mencionó. Y se les habló que los hongos podrían estar en diluciones de 10 a la 4, 10 a la 6, que no son muy comunes como las bacterias, que las podemos encontrar a 10 a la 8. Eso fue algo muy general. Ahorita vamos a ver que inclusive en diluciones de 10 a la 8, en suelos forestales, sí se alcanzan a aislar hongo. Que hay veces que necesito, aunque mi microorganismo solo esté en una dilución 10 a la 4, necesito llevarlo 10 a la 8 para que pueda crecer, porque hay ciertos inhibidores como fungicidas, pesticidas que afectan el crecimiento de los hongos y de las bacterias del suelo en un medio de cultivo. Entonces, lo que hago en realidad para aumentar la tasa de crecimiento es sí, diluyo mi microorganismo, pero sobre todo diluyo lo que lo está afectando. Y al hacer esa dilución yo tengo mayor probabilidad de hacer los aislamientos. En este caso, para los hongos, yo solo voy a ver ciertos basidiomycetos y ciertos ascomycetos en lo que son las ectomicorrizas. Estás enseñando, Salvador. Estás grabando un TikTok, ¿verdad? No, es que es como una foto de rato, pero dijeron que la física cómo quedó. Ya nos vimos como... Ahí con ustedes. Y del lado derecho de la pantalla vemos a lo que es un basidiocarpo o un ascocarpo. Realmente no sé de qué puse la imagen. Y hasta la derecha vemos un fitopatógeno. Esos no los vamos a tocar. A lo mejor los vamos a mencionar. Salud. Pero realmente los van a ver hasta su noveno semestre en la materia de fitopatología. Nuestro tema de micología va a ser muy corto. En la teoría, todo se desglosa en el laboratorio. Aquellos que les tocaron prácticas
16 y 17 son los que van a llevar el mayor peso hablando de los hongos como microorganismos del suelo, lo que son las ecto y las endomicorrizas. Por lo tanto, tanto en la teoría como en el laboratorio, los hongos los vamos a abordar hasta el tercer bloque. Ahorita va a ser algo muy general. A las bacterias las vamos a dividir para facilitar su estudio. Vamos a ver bacterias en general, cianobacterias y actinobacterias. Cieno, el género Frankia, la actinobacteria por excelencia, siendo de la cianobacteria Anavena la que vamos a estudiar y vamos a profundizar en ella en el tercer bloque. Y vamos a ver hoy las generalidades de las bacterias como tal. Esa sería nuestra división. Aquí no vemos protozoos, no vemos virus. Puede ser que los vean en fitopatología, los virus que afectan a las plantas, pero más allá de eso no los vamos a tocar, ¿ok? Las clasificaciones que vamos a ver son de chile, mole y pozole. O sea, no hay todavía como un estudio de la academia en el cual cimente cuál es la clasificación que se va a dar. Cada profesor da la clasificación que él se le haga más fácil para ciertos temas, ¿ok? Nosotros vamos a empezar con esta clasificación de Margulis del 98, en la cual vemos los superreinos, que es eucaria, procaria, siendo eucaria los que tienen núcleo, procaria los que no tienen núcleo, y los subreinos. Nosotros nos vamos a enfocar a dos subreinos, el fungi y el bacterio, ¿ok? ¿Sí, Gerardo? Sí, profe, aquí ando. Ahora, del superreino eucaria, podemos ver al subreino protozoo. Los hongos inferiores no presentan micelio y se producen plasmoides. Esto, si recuerdan la analogía en micología general y médica, o creo que su materia es micología médica, son los hongos del último bloque, los dicterios, quién sabe qué, que les decía el profesor Joel que esos ya ni existían, que se habían movido a otros lados, pero que tenían flagelos. No sé si lo recuerden. Son la fronterita entre el hongo y un protozoario. Pero bajo su clasificación genómica se decidió que son parte del subreino protozoo. Aquí en el suelo vamos a ver esos ejemplos. Los ejemplos de un microorganismo que está en la fronterita entre ser un organismo ser otro. ¿Entendemos? ¿Sí? Ahí entendemos, Carlos. Muchas gracias. El subreino promista, pseudohongos, micelio no aceptado, zoosporas. Estos igual. Pero los van a ver con detenimiento en fitopatología porque son causantes de varias enfermedades. Y van a ver que dependiendo del ciclo de vida, van a tener esporas flageladas, no flageladas, que van a cambiar de nombre. Y si recuerdan todas esas generalidades que les decían que si la forma de reproducción estaba sin su tapa y estaban expuestas las esporas, se llamaba de una forma. Si estaba de otra forma, se llamaba de otra. Eso lo van a ver en fitopatología. Eso yo no me voy a meter. Odio los hongos fitopatógenos. Son con un buen de esporas y un buen de formas de ciclos de vida. Yo lloré. Y eso que di la materia. Imagínense cómo estaba yo estresado con esa materia. Es más fácil la micología médica. Ya me dijo. El subreino fungi. Este es el bonito. Este es el que vamos a profundizar. El que hasta su profesor le entiende. Por lo tanto, ustedes también le deben de entender. En este reino vamos a ver a los hongos verdaderos. Es un micelio septado, que producen cuerpos fructíferos, llamados ascocarpos o basidiocarpos, que son los que vamos a ver con mayor detenimiento. Y presenta la fase asexual y sexual.
Vamos a ver solo una embarradita, ya no vamos a profundizar, ¿ok? Entonces, este es el reino. ¿Qué más vamos a ver? Del Procaria. El subreino Arquea son muchos quimiotropos que sobreviven en ambientes extremos, los metanogénicos, los que crecen en altas cantidades de sal, de temperatura, altas concentraciones, bueno, altas presiones, pero como no son de interés agrícola, no vamos a profundizar en ellos, solo los mencionamos. El subreino Bacteria es el que nosotros vamos a desglosar en esta presentación. Y vamos a ver los 30 filos, uno por uno, de forma muy rápida, y solo vamos a profundizar en aquellos que tienen microorganismos de interés agrícola. Ala, no te duermas. Ahora, del subreino Arquea tenemos a las Oraquiotas, que son termofílicas. Euriaquiota, las metanogénicas, que son las que más vamos a encontrar en el suelo, de tipo como, por ejemplo, Yellowstone. En las crenarquiotas, que soportan la acidez, altas concentraciones de ácidos o de temperatura, que son las que podríamos encontrar en los suelos. Ulisa, ¿te estás peinando? Sí, profe. Estos son todos los filos del subreino Bacteria. Vemos algunos que son de interés médico, como el subfilo Clamidae. Clamidia es una enfermedad de transmisión sexual. Todos estos los van a desglosar ustedes en bacteriología médica. Yo espero que hayan presencial, o por lo menos en híbrido, que no van a ser bacteriólogos de juguete como sus compañeros que acaban de pasar. Ahora ustedes son microbiólogos del suelo de juguete. Porque, Dios mío, no sé si han hecho una historia en su vida. Y el que a nosotros nos va a interesar es el filo Actinobacteria. Ahí podemos ver géneros como Streptomyces. ¿De qué crees Streptomyces? ¿Estreptomicina? ¿Cómo que qué es? Ah, ya. No, ¿qué crea? No, ¿qué es? Crea la streptomicina. ¿Y se sabe la historia de la streptomicina? No, ¿Conocen la historia de la penicilina? pues sí, cuando Alexander Fleming dicen que él era muy distraído y muy desordenado. Entonces, dejó pues un día todo tirado en su laboratorio y digamos era un viernes y ya para el lunes, que había estornudado en una placa, se dio cuenta que había algo. Entonces se espantó porque dijo, ay, entonces, ¿qué tengo? Bueno, esa parte de la historia no me la sabía. Bueno, así la contó un profesor, pero ya la verdad no me acuerdo quién fue. Yo sabía la de que se había ido de vacaciones porque trabajaba mucho y su esposa le había dicho que se tenían que ir de vacaciones y dejó su material sucio en el lavabo, ¿no? En el lavadero. Y cuando regresó, ahí encontró en una placa. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Que los grandes descubrimientos de la humanidad han sido descuidos. La penicilina. ¿Saben cómo se hicieron los hornos de microondas? No, Porque un técnico, un científico, llevó un chocolate en su bata. Se dio cuenta que cuando estaban estudiando los microondas, el chocolate se derretía. Entonces, chicos, hay que ser descuidados para avanzar en la ciencia. Eso fue durante los años 30. Realmente no había un método establecido para la producción a gran escala de ampicilina hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo cuánto miden sus laboratorios?
En aquel entonces, los que llegaron a ver ya sea de química orgánica, porque no sé, creo que sí alcanzaron ustedes a ver los laboratorios de planta baja de microbiología, que son como de 4 mesas largas y son 2 filas de mesas. O sea, son laboratorios que serán 3 metros de largo por unos 5 de largo por 3 de ancho, más o menos. Así cabe bien el pizarrón, los profesores, las bancas, todo. Ahora imagínense todo eso lleno de agitadoras para matraces de 2 litros. Y no solo una agitadora, sino que son sistemas de los que hay 4 o 5 niveles de matraz, todos agitándose. Y todo el cuarto lleno. Esa era la forma de producción de la ampicilina durante la Segunda Guerra Mundial. Eran grandes naves, grandes fábricas, simplemente a que penicilina lo produjera. Después de eso, después del 45, llega el boom de los antibióticos. Todo el mundo quería estudiar antibióticos. Eso es otra cosa bien característica de la ciencia. Cuando hay algo muy importante, todo el mundo se dedica a investigar eso. No recuerdo ahorita el nombre de los investigadores, pero fue en los Estados Unidos. Ellos lo que hicieron fue tratar de encontrar un antibiótico que fuera más fácil de producir y que tuviera mejor espectro que la ampicilina, porque la ampicilina, o la penicilina más bien, solo se restringe a los gram positivos la gran mayoría de las veces. Porque, según yo recuerdo, ataca las enzimas que crean la peptidoglicana con el anillo betalactámico. Entonces, a las gram negativas casi no les pega. Lo que ellos hacen es hacer un cultivo a partir de suelo, de los jardines de la universidad. De ahí están Streptomyces y se dan cuenta que Streptomyces es muy buen productor de antibióticos y de sustancias. Eso ya en los 60. Entonces, de los 40 a los 60 es el boom de los antibióticos de hongo. De los 60 para acá viene el boom de los antibióticos producidos por actinobacterias, en aquellos actinomicetos. Y todo el mundo empieza a estudiar actinomicetos. Ese es el origen, o por qué es importante estudiarlos del suelo. Porque del suelo hay gran variedad de microorganismos con mucho potencial biotecnológico. Después tenemos el género Frank. Género Frank, que tenemos una presentación para ese género solita en el tercer bloque, porque es una actinobacteria fijadora de nitrógeno y hace simbiosis con un árbol. Entonces vemos, y ya es una actinobacteria que se ha especializado en hacer simbiosis con un árbol para fijar nitrógeno, y es muchas veces mejor que ciertas leguminosas y sobre todo. Las nocardias, ya lo vieron ustedes, o si no, los vamos a ver después de su examen de micología de mañana, o las siguientes bloque de patógenos. ¿Recuerdan que crea nocardia? ¿Qué enfermedades? Un EU o un actino, ¿qué? ¿Cómo se les denominaban eso? El segundo bloque, subdérmico. Los actinomicetomas, ¿no? Actinomicetomas, muy bien. Y el género Atrobacter está aquí porque también es fácilmente aislado del suelo. Entonces, si en un examen del segundo bloque se le ponen ejemplos de actinobacterias aisladas del suelo, los principales van a ser Streptomyces y Frankia. En segundo lugar, Nocardia y Arthrobacter, ¿ok? Las cianobacterias.
Las cianobacterias son bien especiales. ¿Por qué? Porque son de color verde. ¿Qué significa que un microorganismo sea de color verde? ¿Qué capacidad tiene? Fotosintética. Exactamente. Muy bien, Andrés. Fija CO2. Pero aparte en la avena es muy especial, porque aparte de fijar CO2, fija nitrógeno. Entonces, un tipo de célula llamada célula vegetativa fija CO2 y otra célula especializada llamada heterocisto fija nitrógeno. Entonces es un microorganismo que en un suelo erosionado es muy útil porque se le considera un organismo pionero primario al poder fijar CO2 y fijar nitrógeno. Ya después hablaremos cómo en los suelos erosionados, ¿sí han visto que se rompen y se hacen como costritas? ¿Cómo no? ¿Nunca has visto un suelo así súper seco que se cuartea y se hacen como hojuelas? Ah, sí, pero ¿puede ser por el crecimiento de las raíces? No necesariamente. Esas costritas se hacen por falta de humedad en los suelos erosionados. Pero si ustedes la voltean, eso es un microambiente. De hecho, por debajo de esa hojuelita de suelo, están creciendo las cianobacterias con la poquita humedad que hay y están fijando el carbono y el nitrógeno. Entonces, esas como costritas de suelo no es bueno que uno las voltee, porque cuando tú la volteas les quitas la humedad y las cianobacterias se mueren. Entonces, son muy importantes para la recuperación inicial de suelos. ¿Cómo se llama la iniciación universitaria en la prepa 2? ¿Qué pasó? Dice que cuando es falta de humedad, pero es que, por ejemplo, aquí por mi casa hay un parque que cuando llueve bastante, pues digamos se ve la tierra húmeda, pero digamos que en cuestión de 1 o 2 días luego se seca y el suelo se ve así. Ajá. Ya eso es como que ya le falta humedad tan rápido. Sí. Ah. Ustedes han visto cómo se hacen bueno, no es una analogía tan buena, pero cuando los jabones se rompen, que se secan, que la costra está seca, pero si ustedes lo cortan adentro, todavía sigue húmedo, cuando nunca lo han hecho con un jabón. Es lo mismo con el suelo. La parte de arriba ya está seca, pero la parte profunda de ese suelo puede ser que todavía contenga agua. Después tenemos al Phylum Timicutis. Tenemos a tres, bueno, primero, el de la cianobacteria, los géneros que van a poder poner o subrayar o habilitar la casilla en el examen pueden ser Anavena, Spirulina y no. De los Firmicutes, ahora sí. Tenemos Bacillus, Clostridium y Streptococcus. ¿Qué les suena Streptococcus? A ver, Guillermo. Bueno, son cocos, pero están en forma de estrepto. Creo que son cadenas en forma de cadenas. Ah, muy bien. Y estos los van a ver en bacteriología médica. Son patógenos, algunos de ellos, de vías respiratorias. A ver, Lili, ¿te estás desapareciendo de tu pantalla? No, aquí estoy, pero ¿qué pasa? ¿A qué te suena o con qué asocias al género Clostridium? Cara de tengo miedo.
O sea, es que sí he escuchado el género, pero como que no lo asocio a nada en específico. ¿Has escuchado del género? A ver, dime qué has escuchado. ¿Cómo, profe? Es que pasó un carro y son bien escandalosos. ¿Qué es lo que tú has escuchado del género? No te mutees. No, aquí estoy. A ver, ¿qué has Pues lo escuchado del género? utilizamos, pues, que son gran positivos. Ok, gran positivos. Muy bien. Acuérdense de esos. Son gran positivos. A ver, ¿qué más? Que también son, ¿cómo se llaman? Anaerobios estrictos, ¿no? Muy bien, anaerobio estricto. Es típico de vías gangrenosas. Algunos. Creo que solo funciona a mí. Sí, típico de vías gangrenosas. A ver, ¿qué pasó? ¿En qué chat o qué? Causa gangrena. No, es que Muy creo que bien. me mandaron el mensaje de que causa gangrena. ¿Cuál causa gangrena? Clostridium, ¿qué? Perfringens. Perfringens. ¿Quién causa el tétanos? Clostridium tetani. Clostridium tetani, muy bien. Aquí vamos a ver estos son como que para el humano las ovejas negras, son los malos. Nosotros vamos a ver al Clostridium que es bonito. Su nombre es Clostridium pasteuranum, en honor a Pasteur. Este Clostridium fija nitrógeno en condiciones anaerobias. Los compañeros de la práctica de fijadores asimbióticos de nitrógeno nos van a hablar de él, pero comparte las características de que es gram positivo, anaerobio estricto. Pero nosotros vamos a ver el género que es como que el bueno de la familia para nosotros. Y tenemos al género Bacillus. ¿Alguien qué me pueden decir del género Bacillus? A ver. Quiere. Ay, profe. ¿Tú qué te acuerdas de los Bacillus? ¿De qué? ¿De los Género vacilos? del género Bacillus. Que son gran positivos. Ok. Pueden ser aerobios o anaerobios Anaerobios, ¿qué? facultativos. Ajá. Eh, Si están en forma de bastón. Sí. Ok. ¿Alguno de ellos tiene alguna enfermedad en el humano? ¿Ustedes recuerden? Bacillus anthracis. Ok, el antrax. ¿Alguna otra? Bacillus subtilis. Bacillus subtilis. ¿Bacillus subtilis es patógeno? No recuerdo la verdad, pero me acuerdo del... Bacillus subtilis para el humano creo que no es patógeno, pero hay algo bien importante que lo van a ver en Bactermeria. Un Bacillus cereus es patógeno para el humano porque crea una toxina en los alimentos que nos hace daño. Nos producen náuseas y vómitos, diarrea. Es una toxina a nivel gastrointestinal. La gran mayoría de las toxinas de los bacillus están en plásmidos. Si resulta que ese bacillus se cura, ustedes ya saben qué es curar de un plásmido, cuando están llevando ahorita genético. No. Curar un plásmido significa que el plásmido, sí saben que es un plásmido, para empezar. Bueno, sí, curar un plásmido significa, como, como hacerlo, ay, perdón, se me fue la palabra.
cómo hacerlo que sea resistente o no resistente a un antibiótico. El curar el plásmido significa que lo pierde. Al perder el plásmido en ciertos experimentos, se hace sensible a ciertos antibióticos y sabes que funciona una cosa. El curar el plásmido significa que lo va a perder o va a perder la funcionalidad. Unas lo puede perder, otra el plásmido ya no sirve. Entonces, si Bacillus cereus se cura, pierde o el plásmido deja de producir la toxina, se convierte en un Bacillus subtilis. O sea, la clasificación de los bacilos es muy engorrosa porque muchos se parecen. Lo único que los diferencia es la producción o no de alguna toxina. Por ejemplo, Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis es un bacillus que crea toxinas, pero no nos hace daño a nosotros. Crea toxinas que le hacen daño a los insectos, a los áfidos. Por lo tanto, mucha de la biotecnología de planta transgénica se dedicó a extraer los plásmidos, el plásmido como tal, e insertarlo en plantas para que la planta lo produjera. Y a la hora que el áfido, la mosquita blanca, el grillo, lo que fuera, se comía la hoja, pues se infectaba y se moría. O le daba la toxina. ¿Sí me explico? Nosotros vamos a ver al género Bacillus desde el punto de vista biotecnológico de los Bacillus thuringiensis en el tercer bloque, y también como una población que puede ser fijadora de nitrógeno, dependiendo qué bacilo, no todos. Sí, ahí sí van a tener que buscar qué género es el que es fijador de nitrógeno. ¿Ok? Entonces lo vamos a ver en esta materia, sobre todo en el área de la biotecnología. Las proteobacterias. Las proteobacterias son un filo bastante amplio. Hay alfa, beta, gamma, delta, no me acuerdo cuántas hay. Pero en general podemos tener a los rhizobios, ralstonia, pseudomonas, desulfobacter y helicobacter. A ver, Osiris, tú tienes cara de ser un muchacho muy sano. ¿Qué sabes tú de helicobacter? Pues de entrada me recuerda a Helicobacter pylori, ¿no? Ajá, muy bien. ¿Qué causa? Una infección. ¿Cómo se llama la infección? Es una infección estomacal, ¿no? Ajá, que se le conoce como gastritis. ¿Alguien de ustedes tiene gastritis? ¿Ha tenido gastritis y sigue comiendo chicharrones con salsa? Son muy jóvenes para eso, pero yo supongo que alguno de ustedes ya tiene gastritis. Andrea dice que sí. La gastritis es una enfermedad estomacal que por lo general es causada por Helicobacter pylori. Pero ojo, esa es la gastritis infecciosa. Hay gastritis que es por estrés, la cual no tiene nada que ver. Un buen tratamiento para el control de gastritis es ir a un gastroenterólogo, que se te haga una biopsia para ver, encontrarlo en tejido, no tanto un aislamiento. Y los medicamentos sigue siendo un antibiótico, omeprazol y algo que te recubra la mucosa gástrica. Ese es el tratamiento integral. Pero la gran mayoría de nosotros simplemente nos agarramos un Rapam, nos los tomamos y a seguirle. Ahora, Desulfobacter. Desulfobacter lo vamos a ver como grupo funcional del ciclo del azufre. Pseudomonas. Pseudomonas es un shock. O sea, las pseudomonas se cuecen aparte. ¿Qué saben de las pseudomonas? A ver, Antonio. Que son patógenas y si no me recuerdo creo que eran
gram negativas, creo. Ajá. Las pseudomonas. Ajá, ¿qué más? Tenían la pidorrodopsina, creo que era que le daba el color como fluorescente verde. Y ya es lo que recuerdo. Ok, es fluoresceína y pioverdina. La fluoresceína da el color fluorescente y la pioverdina, según yo recuerdo, da el color verde. En agar cetrinide. Pero las pseudomonas sí, efectivamente son patógenos, como dice Antonio. Pero las pseudomonas, igual hay ovejas negras, oveja gris y oveja blanca. Las ovejas negras son las patógenas para el humano, siendo la principal estrella de la película, Pseudomonas aeruginosa. Es patógeno porque crea biopelículas en catéteres, pero también podemos tener Pseudomonas fluorescens, que Pseudomonas fluorescens es muy buena productora de, si no me recuerdo, ácido indol acético y sideróforos, que son moléculas que le ayudan al crecimiento a las plantas. Y también tenemos otras pseudomonas que son patógenas para las plantas. Entonces, no podemos generalizar que todas las pseudomonas son malas, porque algunas son buenas. Inclusive algunas pseudomonas controlan las pseudomonas patógenas. Entonces, nosotros las vamos a ver como PGP, bacterias promotoras del crecimiento vegetal. Ya llegarán a noveno semestre donde vean a las fitopatógenas. Ya llegarán a Bacter médica donde vean las pseudomonas patógenas para el humano. Ralstomia es un género de bacterias que la principal especie es Ralstomia solanacearum, que es patógena para la papa. Y la estrella de las proteobacterias para esta materia son los Rhizobium, o el género Rhizobium, que son organismos fijadores de nitrógeno de forma simbiótica con las leguminosas. Tengo que tener forzosamente la bacteria y la planta para que se lleve a cabo la fijación de nitrógeno. Ahora, ya llevaron bioquímica microbiana, ¿verdad? Ana, no pongas esa cara. ¿Llevas bioquímica microbiana en estos momentos? ¿Estás recursando bioquímica microbiana en estos momentos? Yo sí estoy recursando. ¿Quién está recursando? Yo escuché. A ver, ¿quién? Yo, Lili. Pero pues como es recurso, pues obviamente no sé nada, entonces no. Ok, pobrecitos. Son bien traumados. Ustedes ya la agarraron fácil, oigan. Ya con maestros que sí se ponen de acuerdo, que por lo menos se ponen de acuerdo de cómo dar las clases. Imagínense cómo eran mis tiempos. Polisa como que no me quiere hacer caso, dice no es cierto. Ahora. Estoy haciendo caso, profe. A ver, Polisa, ya que estoy contigo. Ande. Esto es el resumen de su materia. Sus 6 prácticas de horror, sus seminarios, sus clases, se resumen en esta diapositiva. Fuente de energía, quimio, foto. Quimio, reacciones químicas. Foto, reacciones por medio de la luz. Podemos tener organo o lito. ¿Qué significa organo? Que el ¿qué es? El ¿qué? ¿Utiliza la materia orgánica? ¿Cómo qué? Un compuesto orgánico, ¿cómo qué? ¿Como fuente de energía? Fuente de energía o donador de electrones. Y el lito. ¿Compuestos inorgánicos? ¿Cómo qué?
como fuente de energía o donador de Como fuente de electrones. energía o donador de electrones, muy bien. Heterótrofo. No te rías con Isabel, responde. Es que creí que le iba a terminar de leer como heterótrofos, que son compuestos orgánicos, como fuente de Ok. carbono. Como fuente de carbono. Entonces, Julissa, ¿tú qué eres? Yo soy quimia, Ajá. ¿Qué más? no sé si decir órgano o litro. Ajá. ¿Cómo litro? ¿A poco puedes agarrar una piedra y de ahí obtener electrones? No, pero de los minerales. No. Los obtienes de la glucosa. Ah, ok, sí, sí. Acuérdate del ciclo de Krebs Ujú. y de... ¿Cómo se llama el primero? Antes de entrar al ciclo de Krebs. La glucólisis. 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 Ustedes lo obtienen de los compuestos hidrocarbonados, entonces eres quimio organo, Ujú. Heterótrofo. heterótrofo, muy bien. O sea, cuando estabas comiendo a tu lado, realmente estabas haciendo eso. Aquí vamos a ver diferentes microorganismos y sus clasificaciones de forma muy general, como las cianobacterias, Lactobacillus. Por ejemplo, Lactobacillus es quimio, lito, autótrofo. Tiene reacciones químicas, un compuesto donador de electrones inorgánico, pero puede fijar CO2. Es el más exótico de los que vamos a ver. Entonces, para eso tienen que tener bien sentadas sus bases de bioquímica microbiana, aunque no quieran. Ahorita ya vimos las generalidades. Esto es todo lo que vamos a ver de las generalidades de los microorganismos, sus clasificaciones taxonómicas. A partir de esta diapositiva empieza otro tema, que son los métodos de estudio, que son cómo es que los vamos a ver en el laboratorio. ¿De qué te ríes, Julissa? No, de nada, profe. No sé por qué creo que se están riendo de mí. No, para nada. Tenemos estudios microecológicos del suelo, los cuales vamos a desglosar, y el equipo 4 y el equipo 8 van a ver uno de ellos teóricamente en el laboratorio. Primero vamos a ver historia de la microbiología del suelo. ¿Conocen el término o el nombre de o el apellido de Winogradsky? En algún momento, yo supongo que de forma teórica, mencionaron la columna de Winogradsky. ¿Oye lo correcto? Sí, profe. Sí, profe. Winogradsky fue pionero en este campo. Se le considera el padre de la microbiología del suelo. Él sienta las bases de esta materia y de estos estudios. Sobre todo, él se concentra en lo que es el ciclo de nitrógeno y descubre la nitrificación y acuña los nombres y describe a los géneros Nitrosomona y Nitrococcus y también a Nitrobacter. Y en 1905 identifica un Clostridium fijador de nitrógeno que posteriormente se le da el nombre de Clostridium pasteuranium. Es capaz de fijar el nitrógeno. Entonces es muy importante en lo que es la microbiología del suelo. De hecho, la columna de Winogradsky es un microcosmos que no es tan fácil de leer. Después tenemos a Beijerinck. Beijerinck es botánico, naturalista y microbiólogo. Si se dan cuenta, en aquellos tiempos, hasta de ingeniero la tenías que hacer. No había materiales.
Tú te las tienes que ingeniar y hacer todo. Él descubre la fijación simbiótica de las leguminosas con ciertas bacterias. Y las describe como los rizóbios. En su honor, hay un género fijador de nitrógeno de vida libre que se denomina Beyerichia, que es un primo hermano de la Azotobacter. Y él descubre, o es el primero en describir enfermedades con patógenos no descubiertos en plantas. ¿A qué nos referimos? Imagínense que ustedes quieren hacer los postulados de Koch. A ver, Mireya, ¿cuáles son los postulados de Koch? No me acuerdo, pero... Que lo está pensando, lo va a describir. A ver, ¿alguien se acuerda? Lisbeth, Araceli, Tatsiri, Luis José, Mauricio, Raúl. ¿Alguien me puede hablar de los postulados de Koch? Yo más o menos los recuerdo, profesor. Estaban en el libro de microbiología del Brock, mencionaba que, bueno, estaba así como un animal enfermo y decía que en cualquier animal que está enfermo debe de presentarse el microorganismo que causa esa enfermedad y que luego debe de ser aislado. Ajá. A partir de ese aislamiento se inocula en un animal sano y debe de enfermar. Pero realmente es lo que yo recuerdo, pero no le puedo decir precisamente. Esos son los postulados de Koch. Lo que crea la enfermedad debe de estar en el organismo enfermo. Si lo vamos a hacer una analogía nostraria, si una planta está enferma, puedes o debes de poder lograr el aislar el microorganismo que crea la enfermedad. Y posteriormente, en una misma variedad de esa planta sana, debes de poder producir la enfermedad. O sea, tienes que poderlo replicar. Ahora, ¿qué es lo que él hace? Peyeri. Él tiene plantas de tabaco que tienen clorosis. La clorosis es, si se dan cuenta, las hojas son de color verde. Una planta empieza a estar enferma cuando empieza a obtener otros colores en las hojas. En este caso es amarillo, pero empieza a ver que son como cuadraditos. Vamos a suponer que la pantalla del Zoom, todos ustedes con forma de cuadraditos en sus cámaras, son un sector de la hoja. Gerardo, su sector está enfermo porque está amarillo. Luego, para mí, sigue jefe de grupo. Él vamos a decir que está en color verde. Después está Andrea y está en color amarillo. Después está Julissa y está en color verde. La Florencia está en color amarillo. Frida está en color verde. Salvador está en color amarillo. Guillermo está en color verde. Mireya en amarillo y así sucesivamente. Eso se le conocía como un mosaico. Era la enfermedad del mosaico de la planta del tabaco. Era tabaco. Y en aquellos tiempos, recuerden que el tabaco, desde la conquista y las colonias en América, era una fuente muy rica de dinero. Era como el petróleo, era como el azúcar de aquellos tiempos. Se cotizaba muy caro. Entonces, el que tuvieran una enfermedad mermaba mucho la producción y la ganancia. Lo que él hace es intentar aislarlo. ¿Ustedes conocen los filtros Millipore? Espérenme tantito. ¿Dónde está mi cámara? Déjenme ver si tengo uno.
pues está sexual. Pues no encontré un filtro milipor, pero encontré un frasco de streptomicina de los años 60, de aquellos tiempos. De marca Sigma. Un filtro milipor es un filtro que se utiliza para esterilizar. Las bacterias, por lo general, en el ámbito patógeno que se puede encontrar en el ámbito de la industria, no miden menos de una micra. Entonces, para poder esterilizar por el método de filtración se utilizan como filtros cuyo poro es menor. Hay filtros de poro de 0.45 micras, de 0.22, que es para pirógenos más chiquitos. Esos todavía retienen virus. Entonces, lo que hizo Beyerick para ver los postulados de Koch en esta enfermedad del mosaico del tabaco es macerar las hojas de tabaco en agua. Y lo que hacía era inyectar y producía la enfermedad. Pero fue más allá de eso. ¿Por qué? Porque él dice macerado en agua, él no podía aislar. En los medios de aquel entonces, de los medios de cultivos, no lograba aislar nada. Y lo que lograba aislar eran otras bacterias, otros hongos que no producían la enfermedad. Entonces, él dice, ok, la enfermedad es causada por algo que no es ni una bacteria y no es un hongo. En aquellos tiempos, estamos hablando de los 1900, 1800, no hay filtros milipor. Lo que son mallas de asbesto, cuyo tamaño de poro era similar al filtro milipor, pero no era homologado. ¿Qué es lo que él hace? Su extracto, su macerado de hojas, lo pasa por varios tipos de malla de asbesto, cada vez con un poro más pequeño. Pues agarra el filtrado más grande, de poro más abierto, y lo inyecta a una planta de tabaco. No lo crea, no crea la enfermedad. Va con el siguiente filtrado, lo inyecta y no lo... Hasta el último filtrado, el cual ya no tenía otro filtro más pequeño, lo inyecta y se produce la enfermedad. Lo que él concluye es que es algo que es más pequeño que una bacteria, que está vivo y que no puede ser aislado en los medios comunes de aquel entonces. Estamos hablando de los años 20 o finales de los 1800. No es sino hasta 70 años después, estamos hablando de 1970 al 2000, existe algo que se llama microscopía electrónica. Y se dan cuenta que es un virus. Y es el virus del mosaico del tabaco. Es descrito hasta 70 años después, cuando ya existe la tecnología para hacerlo. Tuvieron que pasar todos esos años para saber qué es lo que producía esa enfermedad. Y los virus en las hojas se ven como cristales. Realmente no es que sea el virus en forma de cristal, sino que las secreciones y lo que produce la respuesta de las plantas cristaliza ciertos compuestos. Cuando esos cristales los pasas a microscopía electrónica, ya se puede ver el virus como es. Pero él simplemente dijo, algo que lo produce es más pequeño que una bacteria, es más pequeño que un hongo, pero está vivo. Hay algo que no conocemos aún, pero está ahí. Y sí, latino. Hasta que hubo la tecnología se pudo saber que realmente tenía la razón. Ahora, de forma general, se dice que menos del 1% de los microorganismos del suelo se les conoce como viables cultivables.
A ver, Mauricio, ¿estás ahí? Sí, que estoy. ¿Qué es un microorganismo viable no cultivable? ¿Viable no cultivable? Ajá. Algo lo habían mencionado. Vamos, que pueden ser que pueden vivir en ciertas condiciones aunque no se puedan cultivar. Exactamente. Son aquellos microorganismos que están vivos, que tienen un vaya, o sea, están vivos, tienen un metabolismo, pero no los puedes dar en medios de cultivo. A grandes rasgos se han identificado de 6.000 a 10.000 especies, siendo 6.000 el número más aproximado, el real. Pero ¿realmente creen que haya 6.000 especies en el suelo? Pero no, hay millones. Por eso dice que solo el 1% es viable no cultivable. Hace 20 años se decía que era alrededor del 10% los viables. Después se dieron cuenta que no, que eso era exagerado, que a lo mucho llegaban al 1%. Al no saber cómo crecen, cómo interactúan aquellos, el otro 99% es lo que nos da un sesgo en el suelo, porque desconocemos todas las interacciones de los demás microorganismos. Podemos verlos, sí, con técnicas de microscopía o biología molecular, pero no podemos ver cómo es su metabolismo, no lo podemos estudiar. Eso es una gran limitante. Por lo tanto, no sabemos realmente cómo son las cadenas tróficas y el análisis ecológico de un suelo y su biodiversidad. Sospechamos de cómo es, pero realmente no sabemos cómo es. Por eso vamos a tener ciertos métodos de estudio. Vamos a clasificarlos en los métodos de estudio directos y métodos de estudio indirectos. El profesor Paul mandó su link para su examen de micología. En menos de 24 horas ya se reprueba. Los métodos de estudio directo. Bueno, ¿cómo se llama ahorita su materia donde hacen cortes histológicos? Patología. ¿Así? ¿Morfología tal cual? Patología. ¿Patología? ¿No llevan primero otra? Histología. ¿Histología? ¿Histología? Ah, Histología microscópica. ¿así se llama histología microscópica? Histología y organografía de no sé qué. Así Para es. mí era anatomía y organografía microscópica. Bueno, pero ¿lograron hacer esos cortes? Pues fue virtual. Sí. No. Aquí en el suelo se puede hacer algo similar. Yo puedo agarrar un estrato, un horizonte, un cachito, pero no agitarlo y revolverlo, sino tomarlo con cuidado, hacer un cubito, pero en vez de ser parafinas, aquí es una resina. Y yo hago cubitos de suelo. Es más fácil con resina que con la parafina. Y puedo hacer cortes histológicos de los tejidos vegetales dentro del suelo, de los microorganismos. Y yo puedo hacer cortes de qué les gusta, de 2 o 3 micras, a lo mucho 5, y voy a ver las interacciones de esos que se va a ver en esos cortes. La técnica es muy similar a lo que ustedes vieron. Casi ya no se hace, pero antes se hacía, porque hay técnicas que son más fáciles de hacer. Ahora,
¿Cuáles son las únicas de estas técnicas que aún persisten? Antes se hacían cortes, se hacían tinciones vitales. Esas ya casi no se hacen con cortes histológicos o tipo de corte histológico. Ahorita se ven cortes con microtomo de tipo histológico, pero para verlos a microscopía electrónica de barrido de transmisión, que ya vamos a ocupar compuestos como oro para hacer el contraste, no me acuerdo cómo se hace. Pero obtendríamos este tipo de imágenes. Esto es un hongo. Son sus esporas. Esta es la gemación. ¿Ok? Y estas son técnicas directas. Llamamos una técnica directa, aquella que vemos en vivo y a todo color, ya sea blanco y negro, o del colorante vital que utilicemos, al microorganismo, directamente en el suelo y en los estratos. Cuando nosotros vemos a los microorganismos en un medio de cultivo, se convierte en una técnica indirecta porque ya no está en el suelo. Levanten la mano equipo 4 y equipo 8. Tengo a Ana, Guillermo, pirómano, Mauricio, Gerardo. Ustedes van a hablar en el laboratorio, Antonio, muy bien, de la técnica de Rossi-Kolodny. Rossi-Kolodny son dos científicos que hicieron una técnica para el estudio de los microorganismos en el suelo de forma directa. Ustedes las van a desglosar. Aquí lo vamos a ver muy a grosso modo. Se le considera la técnica del portaobjetos enterrado. ¿Ven este botecito? En el laboratorio lo que se hace es tener un botecito de este tipo lleno de suelo, hasta acá, hasta donde empieza la rosca. Se hacen los cálculos de humedad, como ya lo vimos, y se entierran portaobjetos. No tengo portaobjetos aquí, pero tengo una regla. Los portaobjetos se insertan así. Uno aquí, otro acá, otro aquí y otro acá. O sea, de aquí en forma de cuadrado. Uno aquí, aquí, así y así. 4, formando un cuadradito. Insertados verticalmente. ¿Qué es lo que va a pasar? Los microorganismos van a seguir creciendo, dividiéndose, haciendo su metabolismo con ciertos nutrientes que yo le voy a poner. Y después de un tiempo yo saco ese portaobjetos y lo tiño con una tinción vital. Y yo veo las interacciones de los microorganismos con su entorno, con fracción mineral, fracción orgánica y entre ellos. A eso se le considera el paisaje microbiano. Puedo utilizar diferentes compuestos como fuentes de carbono, nitrógeno, azufre, pesticidas, derivados de petróleo. Lo que ustedes le quieran poner al suelo para ver qué microorganismos proliferan. Lo que no se vale para nosotros en laboratorio es ponerle más agua y que proliferen anaerobio. No, eso no se vale. Porque significa que sus cálculos de humedad están mal. Y esto es lo que nosotros veríamos. Esto es una arcilla o un limo.
¿Por qué sé que no es fracción orgánica? Porque es cristal. Tiene una forma definida. No es amorfo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esto rosita, esta tensión vital se hace con rosa de bengala. Todo esto rosita, que se ve aquí, son bacterias. Son bacterias pegadas a una fracción mineral. Les digo es fracción mineral porque es cristal, está cristalizado, tiene forma de un cristalito y es refulgente, transparente. Esto que está aquí, yo quiero suponer que es una actinomiceta. No, la fotografía no muestra el aumento. Pero si se dan cuenta, tiene bacterias alrededor. Por lo tanto, yo puedo dilucidar o inferir que el actinomiceto secreta algo que a las bacterias les gusta. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a poner aquí otro actinomiceto, y resulta que las bacterias crecen así. Y aquí no hay nada. Aquí acá no hay nada. Eso es una interacción negativa. El actinomiceto está secretando algo que a las bacterias no les gusta. Aquí solo vamos a hablar de interacciones positivas y negativas. No vamos a hablar de simbiosis o antagonismo. Porque realmente no sabemos eso. Solo sabemos que hay algo positivo y algo negativo. ¿Ok, chicos? Pero ustedes en el laboratorio me tienen que desglosar todo esto. Todos tenemos que la técnica de Rossi y Colón es una herramienta que nos permite observar relaciones espaciales de microorganismos con fracción orgánica del suelo o fracción inorgánica del suelo, que vendrán siendo arena, limo y arcilla, o la fracción orgánica con el humus. Winogradsky le acuña el nombre o la apoda como el paisaje microbiano. Por ejemplo, si yo quiero ver cómo es el cambio de microorganismos en las estaciones del año, yo puedo poner 24 portaobjetos enterrados en un mismo lote, en un mismo suelo. Y cada quincena yo voy a ir sacando uno, iniciando en un mes y terminando hasta el siguiente, casi hasta el siguiente año. Por ejemplo, yo lo inicio hoy, septiembre. Empiezo a sacar un portaobjetos cada quincena y tengo 24. Los termino de sacar hasta agosto o la primera quincena de septiembre de 2022. Cada uno de ellos lo tiño y voy viendo cómo cambian los microorganismos dependiendo de la temperatura, condiciones de humedad. ¿Sí me explico? Entonces esta técnica es de gran versatilidad, pero tiene un inconveniente. Sesga los microorganismos lo que yo adiciono. ¿A qué me refiero? Si yo adiciono al suelo y quiero estudiar microorganismos que degraden hidrocarburos, pues solo las poblaciones que degradan hidrocarburos van a poder crecer. Si yo quiero ver microorganismos que degraden plástico, y lo que yo hago es macerar y hacer polvo, una bolsa de plástico, lo pongo lo mezclo, van a crecer aquellos microorganismos que solo puedan degradar el plástico. Entonces, si yo pongo como fuente de nitrógeno nitrato de amonio, van a crecer aquellos microorganismos que pueden ser el amonio o el nitrato como fuente de nitrógeno. ¿Sí me explico? Hasta aquí le vamos a dejar, chicos. Mi voz ya no da para más. Tuve seminarios de discusión con sus compañeros de la mañana. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Vamos a platicar unos 10 minutitos de otros dos asuntos y después ya los dejo ahí. Primer anuncio. No he hecho el promedio de sus exámenes. Recuerden que si sacan por arriba del 7.5, libero mis diapositivas del segundo bloque, si no, siguen escribiendo. ¿Ok? Vamos a tener un ejercicio de cálculos de humedad
Yo creo que el miércoles. ¿El miércoles tenemos algún seminario? ¿O yo doy la clase? ¿Ahí tiene su calendario en la mano? Pues ya pasó el equipo 1 y 2, ¿verdad? Seguimos, si sigue el 3, a nosotros nos toca, pero hasta el miércoles de la otra semana. Ok. Entonces hacemos ejercicios de cálculos de humedad. Ya van a aparecer en el transcurso de esta semana, no sé si hoy hasta el viernes, van a aparecer la primera actividad de integración de la teoría, la cual va a consistir en el análisis de 2 a 4 suelos. ¿Pero a qué me refiero? No es que cada uno de ustedes va a hacer el análisis de esos 4 suelos. Lo que va a pasar es que los equipos de forestal van a tener un suelo, los equipos de agrícola maíz van a tener otro suelo, los equipos de agrícola frijol otro suelo y el equipo de erosionado otro suelo. Con esos datos me van a entregar una hoja parecida a la de laboratorio y me van a responder esas mismas 3 preguntas. ¿Cuál es la gran diferencia? El laboratorio son datos teóricos que les estoy dando todos los datos para que todo cuadre. Lo que yo les voy a mostrar y lo que yo les voy a mandar como tarea de integración del primer bloque son datos reales de tesis que se han hecho en el laboratorio, pero no siempre se hacen todas las pruebas o no siempre se desglosa los datos. ¿A qué me refiero? No sé cómo va a estar el sorteo, no sé cómo los voy a dividir, pero por ejemplo hay tesis que no desglosan la arena, el limo y la arcilla en sus porcentajes, nada más dice la textura final. Pero solo se clasificó como franco, pero no te da las proporciones de los 3 plagios minerales. ¿Sí me explico? O sea, hay huecos en los datos, pero con los huecos se tendrán que discutir y analizar. O sea, digamos que el grado de dificultad va a aumentar un poquito. El trabajo es por equipo de laboratorio. Entonces voy a tener que revisar 2 tareas de suelos, de los equipos de suelos erosionados con el mismo suelo. ¿Sí me explico? ¿O no? Entonces los voy a dividir. Ahora todavía estoy pensando si hago 4 mega equipos. ¿A qué me refiero? Juntar a los equipos de erosionado con el erosionado de la otra sección y que solo me entreguen un documento analizado entre 8 personas. Es como que un albur, porque si son más y tienen menos datos pueden tener más ideas. Pero también me ha tocado que no se tragan con el equipo de la otra sección. Al final me entregan 2 documentos diferentes. Entonces estoy pensando cómo va a ser este mes. Entonces en el transcurso de la semana lo subo con las instrucciones. El tiempo para que me lo entreguen, yo creo que va a ser como de 15 días. ¿Por qué? Porque primero necesito que pasen todos a discutir laboratorio y que les toque su arrastrada en laboratorio para que ya sepan discutir el de teoría. Ajá. ¿Dudas con este punto? No, pero en el transcurso de la semana, yo creo que a más tardar el miércoles, voy a liberar checklist y tareas como arrastrada, pues sí, no sé qué vayan a discutir, o no sé si me voy a dar de topes o va a salir todo bien. Recuerden, chicos, es preparados para lo peor, esperando lo mejor. Entonces, ¿en qué me quedé? Así voy a liberar ya los checklists y para el jueves de la tarde, equipo 4 y 8 no aparece la información de paisaje microbiano de su práctica, me mandan caritas enojadas al WhatsApp, porque significa que ya se me olvidó. ¿Ok? Y el próximo lunes es examen de laboratorio.
La dinámica va a ser la siguiente. Todos, absolutamente todos, nos vamos a conectar a esta sesión de Zoom con mis datos, con los datos de la teoría. ¿Ok? Vamos a estar ambas secciones. Vamos a estar todos los profesores aquí con las mismas instrucciones. Sí o sí, cámara abierta. Si no puedo tener la cámara abierta, a lo mejor el micrófono abierto, pero la gran mayoría, cámara abierta. Va a ser igual en Classroom, misma dinámica que en el laboratorio, ¿ok? Perdón, misma dinámica que la teoría, les voy a ir liberando sus calificaciones. Lo que sí puedo hacer, y tal vez los tenga para mediados del bloque, del segundo bloque, son sus calificaciones del primer parcial. Y de aquí yo quiero platicar con ustedes. Ahorita se me dificulta mucho estar haciendo promedio de todo. A mí se me hace más fácil que los profesores de laboratorio me echen la mano en laboratorio y hacer promedios al final de todo. ¿Por qué va esto? Realmente lo que lleva la calificación más grande, tanto el laboratorio como la teoría, son los exámenes parciales. Eso sí tengo la facilidad de podérselos mandar y que sepan, no me quedé grupo. Es más fácil que yo pueda automáticamente liberarles su calificación. Mi pregunta es si están de acuerdo. ¿Me dan chance de solo liberarles calificaciones de los exámenes y me aguantan que les entregue su promedio al final? ¿O van a querer que les entregue calificaciones cada parcial? No sé, es el momento de opinar y de votar, que quieren.